Capítulo 1349. Logro culminante. Sunny permaneció inmóvil por un tiempo, mirando la cadena de runas brillantes. Una sensación de profundo alivio y euforia lo invadió. De repente se sintió renovado y vigorizado, como si su fatiga hubiera retrocedido un poco, su mente se aclarara. No de repente. Al tocar la suave seda del sudario del anochecer, Sunny se dio cuenta tardíamente de que ya estaba siendo aumentado por el encantamiento pasivo de la poderosa corona del amanecer. Ya está funcionando. Cerró los ojos un momento y luego echó un vistazo al resto de las runas que describían la banda de brillante metal. Eran las mismas que antes, solo que el rango de la memoria había cambiado. Sunny se lo esperaba. De hecho, cualquier otra cosa habría sido motivo de preocupación. El objetivo de la alteración era fortalecer el encantamiento existente, después de todo, no cambiarlo. La corona del alba todavía podría mejorar todos los recuerdos en un área grande a su alrededor, sin límite en su número. Era solo que el aumento que proporcionaba se había vuelto mucho más potente. Lo más milagroso de todo era que ese encantamiento seguía siendo, de alguna manera, pasivo. Sus ojos brillaron intensamente. Creo que, Armada con ese poder, la compañía podría desafiar a enemigos muy por encima de su propio nivel de destreza. Lo que significaba que tendrían una mayor probabilidad de conquistar la pesadilla y regresar al mundo despierto con vida. Al igual que habían conquistado la costa olvidada y habían regresado de su implacable expansión con vida. Sonrió y luego despidió la corona del amanecer y se levantó. Dirigiéndose a la popa del barco, Sunny intentó contener sus emociones. Su rostro se mantuvo neutral, con solo una leve sonrisa jugando en sus labios. Pronto, vio a Nepis. Ella le lanzó una mirada con la misma expresión tranquila que solía mostrar, y luego preguntó uniformemente. ¿Por qué tanto alboroto? Sunny tropezó. cierto, maldice el hechizo, ¿verdad? En retrospectiva, probablemente no fue sabio. No descartaría que esa maldita cosa sepa guardar rencor. Las descripciones que hizo de él ya eran vagamente sarcásticas, así que Sunny se estremeció al pensar en lo que diría la próxima. Lo que sea, eso sucederá más tarde. Por ahora, sin embargo. Caminando hacia Nepis, se encogió de hombros. Oh, no es nada realmente. Me emocioné un poco y dejé que el hechizo lo hiciera. ¿Por qué? ¿Nunca le has gritado al hechizo? Lo miró con dudas. No puedo decir que sí. Sunny tosió. Bueno, en fin, dame tu mano. Sin esperar su permiso, la agarró, permaneció así por un momento y le envió la corona del amanecer desde su alma a la suya. Nepis giró su cabeza ligeramente y miró a la distancia, o más bien, parecía que lo hacía. En realidad, debía estar leyendo las runas. Oh, su nombre ha cambiado. De pronto, se quedó paralizada. Sunny observaba su rostro con mucha atención, registrando cada pequeño cambio. Tristemente, Changing Star no era alguien que expresara mucho sus emociones. A pesar de eso, notó que sus pupilas se dilataron ligeramente, chispas blancas se encendieron en sus profundidades. Él sonrió. ¿Finalmente notaste su rango, Vaya, no tienes por qué adularme tanto. Solo tomé el fragmento de alma que recogimos dentro de la tortuga negra y lo trasplanté al fragmento del amanecer, fortaleciendo el tejido de su encantamiento para resistir el peso de canalizar poder supremo en el proceso. Eso es todo. Sunny bajó la mirada con modestia. No soy un genio entre genios, por supuesto que no. Absolutamente no tienes que venerar el suelo por donde camino. De todas formas, no hay suelo en la TUMBA de Ariel. De repente, Nepis apretó su mano con fuerza y lo miró intensamente. Sunny, ¿tú ahora puedes elevar recuerdos a rangos más altos? Él sonrió, disfrutando la intensidad de su reacción. Sin embargo, su sonrisa se apagó un poco en ese momento. Pues, sí, pero también no. Sunny suspiró. El caso de la corona del alba es único, porque posee un encantamiento que se automejora.
Por eso pude equiparla con un fragmento de alma supremo y elevar su poder 2 rangos enteros. Para otros recuerdos, dudo que soporten una alteración tan significativa. Elevarlos un rango, eso debería ser posible para algunos, creo, aunque lleve tiempo. Nepis lo miró fijamente en silencio. Vaciló unos instantes y luego dijo con un tono algo ahogado. Pero, Nef, Ella arqueó una ceja levemente. Sí, Sunny tosió. ¿puedes soltarme la mano? Me la estás aplastando. Nepis miró hacia abajo, parpadeó un par de veces y soltó rápidamente su agarre. oh, Sunny agitó la mano en el aire. En realidad no le dolía, pero de repente se dio cuenta de lo cerca que estaban parados. Sintió su cara caliente. Dejando escapar una risa incómoda, negó con la cabeza y señaló su cabeza. Ahora, invoca esa cosa. Vine aquí de inmediato, así que ni siquiera sé qué tan poderosa se ha vuelto exactamente. Nepis asintió, y un torbellino de chispas radiantes apareció a su alrededor. Pronto, una banda de metal brillante se manifestó de la nada, su única gema brillaba a la luz de los soles nacientes. Hagámoslo. Durante la siguiente media hora, Sunny y Nepis se dedicaron a probar los efectos de la corona del amanecer en sus memorias. Los resultados fueron mucho más allá de lo que jamás hubieran imaginado. Sunny había pensado que su alteración improvisada provocaría una pérdida de potencial, dando como resultado una memoria que era suprema en nombre, pero no en poder. Y sí que hubo algo de pérdida, inevitablemente, pero tan poca que casi se podía pasar por alto. Antes, el fragmento del amanecer había sido capaz de elevar el poder de las memorias despertadas para asemejarlo al de las ascendidas. También había sido capaz de proporcionar un impulso significativo a las memorias ascendidas y uno ligero a las trascendentes. El significado de poder en este contexto era algo difícil de precisar. El aumento no solo potenciaba los encantamientos de las memorias mejoradas, sino también su propia calidad. Las espadas se volverían más afiladas, las armaduras más duraderas. También había algo más en juego, la cualidad mística e intangible que diferenciaba los materiales mágicos de los mundanos también se veía mejorada, razón por la cual los soñadores de la ciudad oscura habían sido capaces de dañar y matar a enemigos de rangos superiores con sus armas despertadas. La corona del amanecer funcionaba de manera similar a su predecesora. Sin embargo, su aumento era mucho más poderoso. Un arma despertada promedio se elevaba al nivel de una ascendida de máximo nivel, mientras que las armas despertadas más poderosas casi podían llegar al reino de la trascendencia. Las memorias ascendidas se elevaban al nivel de las trascendentes. Mientras que las memorias trascendentes. Sunny se quedó quieto, mirando hacia las profundidades del pecado del consuelo. Bajo su mirada, el tejido del Jian de Jade brilló con un brillo cegador. No es tan diferente de la corona del crepúsculo. Es como un arma suprema. Miró a la silenciosa aparición que estaba a unos pasos de distancia, con una expresión sombría, y de repente sintió una punzada de temor. Descartando el pecado del consuelo, Sunny dudó por unos momentos, luego finalmente se quitó la corona del crepúsculo de la cabeza y la estudió. También se estaba beneficiando de estar en presencia de la corona del amanecer. El impulso no fue tan notable como lo fue para las memorias de rangos inferiores, pero aún así era tangible. Mientras tanto, Nepis sostenía su espada larga con una expresión difícil de descifrar. De repente, sin embargo, su hermoso rostro se iluminó con una sonrisa radiante. Sunny, esto es increíble. Con esto, podemos. Se tropezó con sus palabras, sin saber qué decir. Disfrutando de la extraña visión de su brillante sonrisa, asintió y miró hacia la dirección hacia la que los arrastraba la corriente. Su propia sonrisa se volvió un poco fría. Sí. Sunny apretó los dientes. Podemos masacrarlos a todos. Los vientos llenaron las velas del rompecadenas, empujándolo hacia adelante. El pasado aguardaba.
Capítulo 1350. Patrón familiar. Cuando Sunny terminó la alteración del fragmento del amanecer, no estaban tan lejos de la gracia caída. Ni él ni Nepi sabían la distancia exacta que tenían que recorrer para encontrar la última ciudad de las Síbilas, pero los instrumentos de navegación que Ananké les había dejado apuntaban a su aproximación. Gracia Caída estaba situada en los confines occidentales del gran río, donde el cielo estaba casi siempre teñido de carmesí por la puesta de sol. A medida que el rompecadenas se adentraba en el pasado, también dejaba atrás la luz pura del día. Gradualmente, el color del cielo sobre sus cabezas cambió. Del azul vibrante al magenta impresionante y, finalmente, al resplandor rojo sangre de la puesta de sol perpetua. Era como navegar en un mar de sangre. Sunny contempló el cielo ardiente, asombrado por su belleza ardiente y su siniestro pavor. Eso, no es nada preocupante. ¿Por qué las Síbilas construirían una de sus ciudades en un lugar tan oscuro, pero siniestro? Seguramente, vivir bajo la cálida luz del sol de la región central del gran río habría sido mucho más agradable. Sacudiendo la cabeza, regresó a la sombra del árbol sagrado y se sentó, apoyando la espalda contra su corteza blanca. Acababa de terminar de tejer otro recuerdo para Pesadilla y no estaba de humor para comenzar el siguiente todavía. Su estudio del tejido del manto de Ananké también había estado produciendo cada vez menos resultados. Nunca dejaría de ser útil para él como herramienta de aprendizaje, pero Sunny sentía que se estaba acercando a un callejón sin salida. Necesitaría adquirir más habilidad como tejedor antes de buscar más lecciones en el manto nebuloso. Entonces, ¿qué más había que hacer? Sintiéndose inquieto, convocó la llave del estuario por costumbre. Contemplar el tejido del misterioso recuerdo se había convertido en un ritual ahora. Aunque Sunny no podía entender nada al respecto, el proceso en sí era relajante. Sin embargo, no había echado un vistazo a la llave desde antes de intentar la alteración de la corona del alba. ¿Quién sabe? Quizás pasar un hito tan importante en su camino para convertirse en un hechicero adecuado cambiaría algo. ¿Estás jugando de nuevo con nuestro juguete favorito? ¿Por qué no lo tiras por la borda y terminas de una vez? El espectro de espada lo miró con desprecio desde las sombras del árbol. Sin prestarle atención a la aparición, Sunny levantó la piedra negra dentada y miró hacia su superficie desgastada. El tejido inconcebible de cuerdas fantasmales era tan inalcanzable como siempre. Estudió su tapiz oscuro, siguiendo los giros y vueltas de los hilos negros, como lo había hecho cientos de veces antes. ¡Qué decepción! Sigo sin poder empezar a desentrañar sus misterios. Entre todas las cosas extrañas que Sunny había visto y enfrentado en la pesadilla, la llave del estuario era quizás la más extraña. Todavía no tenía idea de cómo este recuerdo supremo del sexto nivel había terminado en su mar del alma o qué se suponía que debía hacer. Sin embargo, después de pasar innumerables horas mirando fijamente el asombroso tejido de cuerdas fantasmales, había adquirido un sentimiento vago y tentativo al respecto. Sunny estaba bastante seguro de que el único encantamiento pasivo de la llave del estuario tenía dos efectos distintos. No sabía cuáles eran estos efectos, pero sentía que uno estaba dirigido hacia afuera, mientras que el otro estaba dirigido hacia adentro, afectando a la piedra negra en sí, de alguna manera. Este último también era mucho más vasto y potente que el primero. Era inusual que un recuerdo del sexto nivel poseyera solo un único encantamiento. Si lo hacía, ese encantamiento tenía que ser poderoso. Y la mayor parte de ese poder se dedicaba a asegurar la función del efecto hacia adentro. Quizás por eso no pude discernir qué hace exactamente el encantamiento. Solo está afectando la llave del estuario en sí. Quizás fue un encantamiento que teletransportó al extraño recuerdo a las almas de despiertos desprevenidos sin su consentimiento. Mientras Sunny se sentía divertido con esta teoría, su mirada de repente se fijó en una parte minúscula del tejido inconcebible.
El tapiz sin luz era lo suficientemente vasto como para que nunca lo hubiera visto antes, o si lo había visto, Sunny no le había prestado ninguna atención. Pero ahora, se quedó congelado, mirando fijamente el patrón discreto. ¿Qué demonios es eso? El patrón parecía familiar. Sunny definitivamente lo había visto antes, en algún otro lugar. Recientemente. Lo cual no era tan extraño en sí mismo, la llave del estuario era un recuerdo, después de todo, y como tal, compartía muchas partes pequeñas de su tejido con todos los demás recuerdos. Los patrones que creaban los encantamientos rudimentarios como la capacidad de ser convocado y descartado, repararse a sí mismo, etc. Sin embargo, Sunny conocía estos patrones de memoria. Después de todo, los había tejido desde cero muchas veces. Y este no era uno de ellos. ¿Dónde lo he visto? El complicado conjunto de cuerdas fantasmales tenía una cierta estructura única, que era diferente del resto del entramado de hechizos. Reconoció su naturaleza después de un momento de contemplación. Patrones como estos eran raros, pero estaban presentes en cada recuerdo. Así se expresaban las runas a través de las cuerdas de esencia. Tanto la hechicería rúnica como la configuración se basaban en nombres verdaderos. Uno los grababa a través de un lenguaje escrito, el otro los invocaba directamente. Sin embargo, el tejido era diferente. No dependía de las palabras para crear encantamientos. Dicho esto, todavía había lugar para las palabras en un entramado de hechizos y, por lo tanto, para las runas que las inscribían. Estas runas, traducidas de los patrones de cuerdas correspondientes, expresaban el nombre del recuerdo, su descripción y el nombre verdadero de su maestro, si el maestro poseía uno. El problema era que Sunny había identificado durante mucho tiempo los patrones que escribían el nombre y la descripción de la llave del estuario, así como su propio nombre verdadero. Y este patrón particular no tenía nada que ver con ellos. ¿Por qué había runas adicionales ocultas en el tejido de la piedra negra? ¿Y por qué el patrón de las cuerdas de esencia que describen estas runas parecía tan familiar? Sunny se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido y se concentró, tratando de descifrar el significado del patrón. No fue nada difícil, de hecho, fue incluso más fácil de lo habitual, como si hubiera leído este patrón exacto de cuerdas de esencia muchas veces antes. Sus pupilas se entrecerraron. Pecado, de. Sunny de repente se enderezó, un escalofrío recorrió su columna vertebral. De pie en las sombras, la aparición bostezó y se cubrió la boca con una mano. ¿Qué pasa? Solas. El pecado de Solace. Escrito en cadenas fantasmales, el nombre de su espada maldita y el espectro nacido de su maldición estaban meticulosamente entretejidos en el encantamiento de la llave del Est-Wario. Capítulo 1351. Cuidado con las versiones futuras de ti mismo que traen regalos. El pecado de Solace. Estas palabras formaban claramente parte del hechizo fantasmal de la llave del estuario. Sunny las observó, fijamente, sintiendo una extraña mezcla de confusión, curiosidad y temor. ¿Qué demonios significaba esto? Cambiando ligeramente de posición, miró al espectro de la espada. La aparición estaba de pie en las sombras, con una expresión aburrida y resentida. Sunny se había acostumbrado tanto a la compañía del pecado de Solace, primero en forma de voz incorpórea, luego de una figura vaga y finalmente de un reflejo perfecto de sí mismo, que rara vez le prestaba mucha atención en estos días. Pero el espectro de la espada no era en absoluto benévolo ni inofensivo. De hecho, era un ser siniestro e insidioso, engendrado por el susurro de un temible demonio y destinado a volver loco al portador de la espada. El hecho de que Sunny aún conservara la cordura intacta, o más bien, algo intacta, se debía únicamente a su extraordinaria resistencia mental y a su resistencia a los ataques mentales. La mayoría de los humanos ya se habrían convertido en lunáticos delirantes por el Hadejian. ¿Sunny?
Aparte del hecho de parecer un loco de vez en cuando debido a su extraño hábito de hablar consigo mismo, solo encontraba la presencia del pecado de solace frustrante, nada más. ¿Hay algo más en esta maldita maldición? Sabía que la aparición nunca daría una respuesta honesta, pero aún así preguntó. No hay razón para que tu nombre esté grabado en el tejido de la llave del estuario, ¿verdad? El espectro de la espada le lanzó una mirada despectiva. No lo sé. Quizás sí, tú eres el gran hechicero, así que dímelo tú. Sunny respiró profundamente. ¿Estás guardando muchos secretos últimamente, eh? Me pregunto si debería darte de comer a Nightmare. Más vale prevenir que lamentar, eso es lo que dicen. El pecado de solace se rió. Adelante, deshazte de tu memoria ofensiva más poderosa. ¿Por qué no? De todos modos, vas a morir en esta pesadilla. De hecho, te animo a que me destruyas, ¿crees que quiero estar aquí? Dioses, no. Sonrió. Ah, pero, hay un inconveniente. ¿Estás seguro de que destruir la espada acabará conmigo? Quizás sí, pero, de nuevo, quizás no. Tal vez el daño a tu mente ya está hecho, y estamos destinados a estar juntos por el resto de tu, corta, desagradable y lamentable vida. ¡Qué cruel destino! Sunny apretó los dientes. De hecho, no podía permitirse destruir el pecado del consuelo, y tampoco estaba seguro de que hacerlo desterrara la aparición. Estaban realmente atascados el uno con el otro, al menos por ahora. Y tampoco podré sacarle ninguna información al maldito. Entonces, solo había dos formas de resolver el misterio del estuario Ki y su conexión con el pecado del consuelo. Una era encontrar al gran hechicero que había creado el siniestro recuerdo. La otra era deducir la verdad, de alguna manera. Sunny apartó la mirada con una expresión sombría. Ahora que sé que el pecado del consuelo tiene algo que ver con el estuario Ki. De repente sintió frío. Después de entrar en la pesadilla y descubrir que de alguna manera había llegado a poseer un recuerdo supremo, Sunny elaboró varias teorías sobre cómo podría haber terminado en su mar de almas. Una de ellas fue que la serpiente del alma había matado a una gran criatura de pesadilla ahí fuera, en el mundo real. La otra era que fue Sunny mismo quien había creado estuario Ki en el futuro, pero de alguna manera lo recibió en el presente debido a la extraña naturaleza del gran río. Y ahora que había aprendido ciertos hechos y sabía que el nombre del pecado del consuelo estaba grabado en el tejido del inexplicable recuerdo, una escalofriante sospecha era cada vez más difícil de negar. Mirando hacia abajo, Sunny apretó lentamente los puños. Fue él, el príncipe loco. Él debe ser quien creó estuario Ki. El simple hecho de pensar estas palabras le hizo estremecer. Pero era una teoría demasiado convincente como para descartarla. Sunny había sospechado que el misterioso recuerdo había sido creado por una versión futura de sí mismo. También sospechaba que el príncipe loco era uno de sus posibles futuros. Entonces, ¿no sería lógico suponer que la versión futura de sí mismo que había creado estuario Ki era el príncipe loco? El nombre del pecado del consuelo grabado en el tejido, las etéreas cuerdas de esencia de sombra, la naturaleza inexplicable de la llave y las extrañas palabras que la describen. La respuesta es el olvido. Tuvo que ser él. ¿Cuántos tejedores había capaces de crear hilos de esencia de sombra? Sunny estaba seguro de ello. Entonces, ¿qué significaba eso exactamente? Si esa abominación realmente creó el estuario Ki. ¿Demostraba eso que Sunny realmente habitaba el cuerpo de una de las 6 plagas? Eso ciertamente facilitaría las cosas para la cohorte. Después de todo, un adversario ya había desaparecido. Y ni siquiera tenía que ser solo uno. ¿Qué pasaría si cada uno de los miembros de la cohorte hubiera sido enviado a los cuerpos de estos poderosos profanados? De hecho, ese era un pensamiento escalofriante. Porque aunque sería realmente maravilloso no tener que lidiar con las 6 plagas, también significaba que los otros miembros habían sido enviados directamente al corazón de la contaminación, la ciudad de Verge.
El príncipe loco era el único de los campeones contaminados que había viajado a los confines del futuro, después de todo, por lo que Sunny sabía. Seguramente, el hechizo de pesadilla no habría sido tan injusto al establecer su juicio. Aún así, si Sunny realmente había tomado el papel de la abominación del futuro, también podría explicar tentativamente el cambio repentino del pecado de Consuelo. ¿Por qué la espada espectral había empezado a verse tan viva y real al comienzo de la pesadilla, casi indistinguible de la real? Fue, tal vez, porque Sunny había heredado en realidad no una, sino dos cosas del príncipe loco. Una era la llave del estuario, mientras que la otra era el pecado de Consuelo. ¿Qué pasaría si la espada espectral que lo había saludado en la pesadilla viniera del futuro, como la llave del estuario? ¿Qué pasaría si el pecado de Consuelo había estado a su lado todo el camino hasta convertirse en contaminado y luego pasar Dios sabe cuánto tiempo rondando el gran río? Cientos de años, al menos, a juzgar por lo superior que era el tejido del loco al del propio Sunny. Y había sido transmitido a la versión más joven de su maestro corrupto a través de alguna extraña anomalía o plan oscuro. La aparición había dejado escapar que conocía al príncipe loco al interferir con el sueño donde apareció el vestigio de la abominación. ¿Fue por eso? Sunny frunció el ceño. De repente, la idea de alimentar la espada de Jade a sus sombras ya no parecía tan descabellada. Esperaré y veré. Sunny miró al pecado de Consuelo con desconfianza y recelo. Mirándolo de vuelta, la espada espectral sonrió. Mírate, averiguando cosas. Ah, realmente no hay vista más cómica que la de un tonto que cree que es listo. ¿No estarías de acuerdo? Sunny hizo una mueca y permaneció en silencio. ¿Era eso una confirmación? ¿O una simple burla? Apretó los dientes, sabiendo que no había forma de saberlo. Capítulo 1352, acercándose al borde. Al final, Sunny no pudo hacer que el espectro dijera nada informativo. Como de costumbre, todas las respuestas que recibió fueron vagas y engañosas o insultos directos que no tenían nada que ver con la pregunta. Más tarde, con un humor sombrío, abandonó la sombra del árbol sagrado y caminó alrededor de la nave, examinando su estado. Sunny se sintió extraño a la luz de las cosas que había aprendido y sospechaba que eran ciertas. Ah, es exasperante. Parecía haber tropezado con la verdad, o más bien, con un gran trozo de la verdad. Sin embargo, todavía había muchas partes faltantes, y esas eran las partes que contenían las respuestas más importantes. Su mente estaba dando vueltas, ideando una teoría infundada tras otra. Sunny no pudo entender el verdadero significado de todo esto, pero lo que sí logró fue agotarse por completo mentalmente. Finalmente, sintiéndose mal, desechó el deseo maníaco de llegar al fondo de las cosas aquí y ahora y se instaló cerca del queche para comenzar a tejer otro recuerdo para la pesadilla. El ardiente atardecer duró todo el día y luego fue reemplazado por el fantasmal resplandor de la noche. Aquí, en los confines occidentales del gran río, incluso la opalescencia del agua era diferente. Cambiaba entre un carmín profundo, un carmesí vibrante y un marrón intenso, como si realmente estuviera navegando en un río de sangre. Las noches que habían presenciado antes eran de ensueño, pero esta era como una escena de una pesadilla oscuramente hermosa. Sunny y Nepis no habían dormido ni un momento, demasiado cautelosos para cerrar los ojos. Por la mañana, la impenetrable oscuridad de la noche fue reemplazada una vez más por un abrasador atardecer. Parecía que uno de los 7 soles siempre estaba al alcance de la mano, ahogándose en las corrientes del tiempo. Cuanto más al oeste navegaban, más tenue se volvía la luz. Finalmente, fueron rodeados por un ardiente crepúsculo. Sunny, ¿la corriente no es extraña? La voz de Nep sonaba tensa.
En ese momento, él sostenía el remo de dirección, mientras que ella se inclinaba sobre la barandilla cercana. Confundido, Sunny envió una de sus sombras a echar un vistazo por la borda. Le llevó mucho tiempo entender que había alarmado a Nepis. Extraño. La corriente del gran río estaba cambiando. Desde que entraron en la tumba de Ariel, siempre había fluido en la misma dirección. Pero ahora, parecía como si las corrientes se estuvieran retorciendo, no solo llevando al rompecadenas hacia adelante, sino también tirando de él ligeramente hacia un lado. En la dirección del sol poniente. Agarró el remo con más fuerza. Debemos estar cerca del borde. El gran río era vasto y fluía sin parar, pero no era ilimitado. Esa fue una de las primeras cosas que le habían preguntado a Ananke, esperando que hubiera una costa en algún lugar de este mundo inhóspito. Pero no había costa. En cambio, el gran río estaba limitado por el oeste y el este, desde el anochecer y el amanecer, como la gente del río llamaba a estas direcciones, sino por un abismo oscuro sin fondo. Era como si el río fluyera a través de la nada, suspendido en el vacío por el poder del demonio del terror. Y así, había un borde en lugar de la orilla. Una cascada colosal e incesante donde las aguas del tiempo se derramaban en el abismo y desaparecían en la oscuridad sin límites. Navegar cerca del borde equivalía al suicidio. Aún no habían llegado a las aguas realmente peligrosas, de lo contrario, las corrientes ya habrían estado tirando del rompecadenas hacia el abismo con una fuerza feroz, pero el sutil cambio en la dirección de donde fluía el agua indicaba que el borde ya no estaba muy lejos. Lo cual era una buena noticia. Porque significaba que estaban aún más cerca de Fallen Grace. Wadusk, la última sibila del estuario. Sunny inhaló profundamente. Revisa de nuevo las herramientas de navegación. Sería realmente horrible si nos pasamos de Fallen Grace y terminamos más profundo en el pasado de lo previsto. Eso habría sido malo, de hecho, considerando que no había nadie excepto corruptos más allá de la última ciudad humana. Si la última ciudad humana todavía estaba en pie. Sunny frunció el ceño, recordando la tormenta del tiempo. Realmente no sabían cuánto tiempo habían pasado luchando contra su rabia, y especialmente cuánto tiempo habían pasado en el ojo inquietantemente tranquilo del cataclismo errante, haciendo todo lo posible para no mirar el agua. ¿Quién sabe? Fallen Grace podría haber sido consumido por la corrupción, ya. Incluso si no lo era, no se sabía si Dusk era amigo o enemigo, y mucho menos si ella fue quien le había enviado a Ananke el mensaje para encontrarlos a través de los sueños. Tenían que estar preparados para la batalla. Mientras Nepis intentaba determinar su ubicación con la ayuda de las herramientas de navegación, Sunny silenciosamente dio a sus sombras una serie de órdenes. De pie en la proa del elegante barco, Zend liberó su oscuridad con indiferencia. Nightmare se agitó en las sombras, sus ojos carmesí se encendieron con una luz peligrosa. Fient se levantó de la cubierta, llamas infernales, ardiendo detrás de la negra placa frontal de su temible casco. Pronto, Nepis guardó las herramientas y miró río abajo. Todo parece estar bien. Deberíamos estar muy cerca, por supuesto, la ciudad podría haber migrado en cualquier dirección ahora. Aún así, no podría haberse movido muy lejos sin sacrificar a toda su población de nativos del río. Sunny asintió lentamente. De hecho, aunque las ciudades flotantes de la civilización del Gran Río podrían teóricamente viajar tan lejos como desearan sus habitantes, en realidad, estaban idas en su lugar por la esperanza de vida de los nativos del río. Las migraciones ocurrieron en el lapso de generaciones, no meses o años. Reemplázame en el remo. Nepis silenciosamente entró en el círculo rúnico, liberando a Sunny. En este momento, él era un luchador más eficiente entre los dos. Más importante aún, no tenía idea de cómo atracar un barco. Si la gente de Fallen Grace era realmente amigable, sería realmente vergonzoso chocar contra su muelle a primera hora después de llegar. Sí, yo me encargaré de la pelea, si llega a eso.
Sunny miró secretamente a su alrededor, comprobando que estaba haciendo el pecado del consuelo. Asegurándose de que el espectro de la espada no estuviera tramando nada malo, dejó escapar un suspiro mental de alivio y extendió su sentido de sombra tan lejos como pudo. Tras eso, solo pudieron esperar. Pasó tensa una hora y luego otra. El tirón del abismo seguía siendo suave, pero crecía lentamente cada vez más rápido. Envuelto en un eterno atardecer, a Sunny le costaba medir el tiempo. El rompecadenas navegaba por un crepúsculo carmesí. Las aguas del gran río reflejaban el cielo ardiente y, a su vez, parecía que a ellas mismas las engullían las llamas. Entonces, por fin, Zen se movió y giró ligeramente la cabeza. A lo lejos, Sunny vio una chispa de luz que brillaba sobre el horizonte. En algún lugar allá afuera, ardía una llama blanca en lo alto de un faro. Al parecer, habían encontrado la última ciudad humana en la tumba de Ariel. Tras meses de vagar por la peligrosa extensión de la tumba de Ariel, habían llegado a Gracia Caída. Capítulo 1353. Velas destrozadas. Cronos tuvo una época en que poseía un cuerpo joven y un alma más joven aún. Su alma seguía siendo joven, aunque su cuerpo se había vuelto decrépito y frágil. Estaba lleno de dolores, rígido por las mañanas y debía ser tratado con cuidado. Aún así, también había cosas agradables en ser viejo. De joven, Cronos ardía con todo tipo de esperanzas y deseos, pero ahora, en sus años crepusculares, la vida era tranquila y pacífica. O mejor dicho, ¿sus sentimientos sobre la vida eran tranquilos y pacíficos, o acaso era lo mismo? Puesto que había una cosa que no poseía, que era la sabiduría real de la vejez, era difícil decirlo. Una cosa era segura, al no tener que preocuparse por el futuro, tenía mucho más tiempo para disfrutar de los placeres triviales de la vida. Como el calor de su catre, la compañía de sus amigos y vecinos o la belleza del mundo. Dado que Cronos no dormía mucho, por muy viejo que fuera su cuerpo, había desarrollado el hábito de caminar hasta los muelles al caer la noche para ver cómo salían los soles del agua. Hoy, como siempre, salió de casa con un farol y caminó hasta los límites de la ciudad. A pesar de que las calles aún estaban oscuras, había muchos madrugadores como él fuera de casa. Algunos lo saludaron con palabras, otros con sonrisas. Sus caras eran tan arrugadas como la suya y sus cuerpos, tan rígidos. Eso también hacía que ser viejo le pareciera menos solitario. Al final, Cronos cruzó unos puentes de cuerda y llegó a los muelles. Ya había varias personas allí, esperando en la oscuridad. A algunas las conocía de sus días en la casa de la juventud, a otras las había conocido después. Al reunirse con ellos, apagó el farol, se sentó y miró al agua. Charlaban mientras la noche vivía sus últimos minutos. Envuelto en la oscuridad, el gran río brillaba con una hermosa luz roja. Entonces, poco a poco, su luz se hizo más brillante. El parloteo disminuyó mientras los ancianos y las ancianas disfrutaban de la vista del agua que fluía. En algún lugar lejano, el velo negro que cubría el cielo se onduló. Tintes lila y azules se mezclaron con su oscura expansión. El río parecía arder, con colores ardientes que se extendían por su superficie. Entonces, por fin, los soles salieron de las profundidades y pintaron el mundo en 1.000.000 de tonos escarlata. Reflejada en el agua, su luz era como una llama que se extendía. Cronos suspiró levemente. Es un nuevo día. Una brisa fresca acarició sus caras y el mundo estuvo en paz, o quizás solo parecía estarlo. Por supuesto, en realidad estaba en guerra, pero hoy no tenían que preocuparse por eso. De lo contrario, la Lady ya habría avisado a los guerreros de la ciudad para que se prepararan para la batalla. El grupo de ancianos permaneció en el muelle durante un rato, sin prisa por irse. Había cotilleos que compartir y conversaciones ociosas que mantener.
Al ser el más joven del grupo, a Cronos aún no le había cansado oír las mismas viejas historias una y otra vez, así que recibía mucha atención. Escuchaba y se reía sintiendo una felicidad reconfortante. Pero entonces, una nota de confusión entró en esa felicidad. Todavía absorto en una historia que le contaba una anciana que había dejado la casa de la juventud unos años antes de que el resto huyera, miró al río y se quedó helado, atónito. Había una mancha negra en el horizonte. Era un barco que se movía en dirección a Gracia Caída. Cronos tembló un poco. Un barco, pero aún no es hora de que vuelvan los pescadores. ¿Habrá pasado algo malo? Pronto, los otros ancianos también se dieron cuenta del barco que se aproximaba. La conversación cesó y todos ellos miraron a lo lejos, tensos y sombríos. Entonces, sus expresiones cambiaron. El misterioso barco se había acercado lo suficiente como para que pudieran discernir algunos detalles, su tamaño, el color de su casco y sus velas, la extraña forma de su mástil. Cronos sintió de repente un miedo atroz. No es. El barco tenía una silueta elegante, pero parecía indescriptiblemente amenazante al emerger del brillo carmesí del atardecer. Su casco estaba maltratado y cubierto de cicatrices, mientras que sus velas hechas once eran como un mal presagio. Mucho más importante. El barco fantasma era desconocido. Era inconfundiblemente ajeno a su ciudad y su flota de barcos pesqueros, todos los cuales Cronos conocía de memoria. Nunca había visto un barco desconocido llegar a Fallen Grace. Habían recibido invitados en el pasado, cuando sus padres eran jóvenes, pero ese tiempo había pasado hace mucho. Porque Fallen Grace era la última ciudad humana en el Gran Río. Depravado. El grito de alguien rompió el silencio, haciendo tambalear a los ancianos. Los depravados no tenían la costumbre de atravesar el gran río en barcos, pero también eran siniestros e impredecibles. El siniestro barco bien podría pertenecer a los abominables monstruos. Pero si era así, ¿por qué la dama no les había advertido de un ataque inminente? ¿Por qué la luz ardía todavía blanca en la cima de su palacio? Un escalofriante pavor se apoderó de Cronos. Ah. ¿Ha sucumbido la dama? No, no. Imposible. Sus irreverentes pensamientos fueron interrumpidos por un fuerte grito. Los observadores retrocedieron tambaleándose, horrorizados por una sombra oscura que se movía bajo el agua. Conmocionado, Cronos observó cómo la cabeza de una serpiente colosal se elevaba de las olas cerca de la embarcación que se aproximaba. Las escamas de la bestia eran de color negro ónix, brillando con un oscuro resplandor sanguíneo mientras reflejaban la luz carmesí del atardecer. Una corrompida. La gente de Fallen Grace había oído todas las leyendas del rey serpiente cuando eran niños, por lo que ver una abominación similar salir de las profundidades era como ver sus miedos de la infancia cobrar vida. En ese momento, los ojos sin luz de la serpiente se volvieron hacia el muelle. Cronos sintió que su alma temblaba, como si la criatura lo mirara directamente a él. Y entonces, sucedió algo inexplicable. El cuerpo colosal del monstruoso leviatán se agitó repentinamente, volviéndose vago e indistinto. Luego, se disipó en una marea de oscuridad. En su lugar, apareció una esbelta figura humana en la proa del barco que se acercaba. La oscura figura estaba contorneada contra el cielo ardiente, su manto se movía ligeramente con el viento. Parecía pertenecer a un joven con piel de porcelana y cabello negro como el cuervo, sus ojos tan oscuros como la noche. La misma mirada sin luz recorrió el muelle y luego las velas del siniestro barco se bajaron, como por arte de magia. Cronos respiró tembloroso, mirando fijamente el barco fantasma. Un extraño pensamiento apareció en su mente. ¿Es este el fin? ¿O un nuevo comienzo? Capítulo 1354, por gracia del ocaso. Con sus velas desgarradas arriadas, la ominosa embarcación redujo su
velocidad, hasta finalmente llegar a una semblanza de quietud. Se dejó llevar por las olas a unos cientos de metros del muelle, acarreado únicamente por la corriente. Cronos había logrado recuperar algo de compostura para entonces. Por un momento pensó en huir, pero desistió. Su cuerpo era demasiado viejo para correr con cualquier tipo de velocidad significativa, de todos modos. Los vigilantes que custodiaban la ciudad debían haber notado el barco fantasmal y la aterradora serpiente de ónice también. Si la dama realmente no había sabido de su llegada, los guerreros ya estarían en camino. Durante unos momentos, todos permanecieron inmóviles, los ancianos y ancianas reunidos en el muelle, y la figura oscura de pie sobre la proa de la grácil embarcación también. La corriente iba acercando lentamente el barco. Era cuestión de minutos que llegara al muelle. Esto es, extrañamente emocionante. Cronos debía estar aterrado, pero en cambio se encontró asombrado y curioso. Todos ellos aquí en la Gracia Caída vivían con el conocimiento de que sus vidas pronto llegarían a su fin. La muerte era como un viejo amigo, no un odioso enemigo. Sin embargo, la llegada de un barco misterioso era toda una novedad. ¿Con qué frecuencia llegaba a experimentar algo completamente inesperado? Nunca había visto nada igual, y lo más probable es que nunca volviera a tener la oportunidad de presenciar algo tan maravilloso. Así que esperó el momento en que el casco del barco tocara el muelle con la respiración contenida. Finalmente, la grácil embarcación se acercó lo suficiente como para que pudieran ver cada terrible cicatriz y cada marca de quemadura que cubría su maltrecho casco. Parecía como si el maltrecho barco hubiera escapado de las profundidades del infierno y sobrevivido a todo tipo de desastres no contados. Qué terribles batallas había soportado. ¿Qué desgarradoras criaturas habían arañado su casco, incapaces de atravesarlo? ¿Qué tipo de seres habitaban en él, que habían sido capaces de sobrevivir a todas estas ordalías? ¿Eran ellos, tal vez, más desgarradores que las criaturas que habían dejado sus marcas en el antiguo casco? Cronos y sus compañeros vieron también la cubierta del barco, atónitos por la visión de un hermoso árbol que crecía alrededor del mástil principal del barco. Ese árbol era vibrante y lleno de vida, nada parecido a la sombría embarcación que tenía debajo. Era mucho más alto y robusto que cualquier árbol que creciera en la Gracia Caída. ¿Qué artesanía es esta? Cronos nunca había visto una embarcación de tal diseño, ni había conocido a ningún constructor de barcos que pudiera haberla creado. Las líneas del barco fantasmal eran elegantes, pero desconocidas. Los pequeños detalles de su construcción no se parecían a nada que el pueblo del río hubiera construido, también eran completamente diferentes a cómo la gente del crepúsculo había construido las cosas, allá antes de que fueran aniquilados por los profanados. El barco fantasmal parecía antiguo y misterioso, como todas las cosas transmitidas por los forasteros. De repente, Cronos sintió una alegría excitante. Son estas personas. El barco se acercó suavemente al muelle y se detuvo justo al lado, su proa tocando suavemente el amarradero. Mientras los humanos de Gracia Caída observaban en atónito silencio, 4 figuras saltaron desde su cubierta a la madera desgastada. Había 2 humanos al frente, si es que realmente eran humanos, y no deidades. A Cronos de repente le costó respirar. Él, primero era el joven esbelto vestido con un manto oscuro, su rostro de porcelana ahogándose en las sombras. Sus ojos sin luz eran como 2 pozos de oscuridad insondable, fríos y penetrantes. Había una corona de metal negro apoyada sobre su cabeza, con forma de serpiente retorcida. La otra era una joven alta con cabello plateado y tranquilos ojos grises, vestida con una túnica blanca. Su rostro era como el de una estatua, hermoso y distante. También llevaba una corona, esta brillante y adornada con una sola gema radiante. Cuando apareció, fue como si la luz de los 7 soles se hubiera vuelto un poco más brillante. Cronos sintió que algo se movía en su corazón, y por un momento, su alma fue atrapada por un anhelo profundo e inexplicable.
Los dos eran como la noche y el día, misteriosos y hermosos. Los otros dos eran como monstruos. Uno era un caballero imponente que parecía haber sido tallado en ónice, su elegante armadura era intrincada y temible. El otro era como un ogro forjado en acero negro, con llamas hambrientas ardiendo en las profundidades de sus feroces ojos. También había algo escondido en las sombras. Una presencia espantosa que se sentía tanto esquiva como aterradora. Todos miraron fijamente a los extraños, sintiendo temor, asombro y asombro. Después de unos momentos de silencio, el joven que llevaba la corona de serpiente dio un paso adelante y habló en un idioma familiar, su voz resonó a través del muelle. Hemos venido desde los lejanos confines del futuro en busca de Fallen Grace, el último bastión del pueblo del río. No, queremos hacerles daño. A menos que ustedes nos hagan daño a nosotros. Soy. En ese momento, Cronos se aseguró de su sospecha. Son ellos. Deben de ser. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, dio un paso adelante y preguntó con voz temblorosa. Mi señor, ¿es usted el hijo del tejedor? El joven lo miró, haciendo que Cronos se estremeciera bajo su mirada penetrante. Un atisbo de sorpresa apareció en sus ojos sin luz, pero luego desapareció, reemplazado por algo que se parecía a satisfacción. En efecto, somos Estrella Cambiante y Sonles, hijos del tejedor. Sus palabras fueron como una explosión para los viejos y ancianas reunidos en el muelle. Su miedo desapareció y, en cambio, sonrisas brillantes iluminaron sus arrugados rostros. Claro. Son ellos. Tal como lo predijo la señora. Alabada sea la señora. Cronos tampoco pudo evitar que una sonrisa apareciera en su rostro. Debo haberme vuelto senil. ¿Por qué no me di cuenta antes? Dudó por un momento, luego se inclinó profundamente y habló, tratando de que su voz sonara solemne en lugar de asombrada y emocionada. Es un honor conocerles. Les damos la bienvenida a Gracia Caída, estimados invitados. Entonces, se irguió y añadió reverentemente. Lady Dusk les ha estado esperando muchísimo tiempo. Capítulo 1355, Gracia Caída. No, definitivamente no me lo estoy imaginando. Esta gente es rara. Los ciudadanos de Gracia Caída estaban mirando a Sunny con cara rara. El anciano frágil que tenía delante sonreía con una extraña mezcla de alegría y terror, igual que el resto de los ancianos que les habían recibido en el muelle. Estaban a la vez demasiado emocionados y demasiado asustados, como un grupo de adolescentes que se han encontrado con un ídolo por primera vez. Podía entender vagamente por qué estarían encantados, parecía que Dusk ya había estado esperando a Sunny y Nepis, después de todo. Lo cual era potencialmente una buena noticia. Pero ¿de dónde venía el temor y el terror? Tal vez no debería haberme presentado como una serpiente. Sunny había pensado que la gente del río estaría acostumbrada a ver criaturas de todo tipo, pero tal vez estaba equivocado. Sin embargo, había una extraña incongruencia entre la edad de estas personas y lo animadas que eran sus reacciones. Toda esta ciudad era extraña. Cuando Sunny y Nepis la vieron por primera vez, ambos estaban tensos y recelosos. No sabían qué tipo de bienvenida esperar, y mantuvieron la guardia alta. Gracia Caída se parecía mucho a Tejido, pero también era diferente. Pintada por el resplandor carmesí del atardecer, flotaba sobre las olas, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Era mucho más grande que la desolada ciudad de los seguidores de Tejedor y también más desarrollada, dando la sensación de ser un lugar con raíces mucho más profundas. Había más barcos isla, la mayoría pavimentados cuidadosamente con adoquines y con elegantes y pintorescos edificios. Las islas estaban conectadas por puentes de cuerda, con amplios canales por debajo. Góndolas esbeltas con intrincados dibujos, tallados en su madera pálida, se movían a través de ellos. A diferencia de Tejido, aquí no había atrapasueños.
En su lugar, había velas de tela escarlata vibrante extendidas entre los edificios más altos, haciendo que la ciudad pareciera una grandiosa flotilla. Los propios edificios estaban construidos con piedra blanca y madera clara, con detalles en carmesí añadidos aquí y allá para animar sus pintorescas fachadas. Gracia Caída era como una flor de blanco puro e inmaculado que flotaba entre el ominoso cielo carmesí y las aguas rojo sangre del gran río. Sin embargo, era una flor marchita. Aunque los hermosos edificios habían sido construidos con maestría, la mayoría de ellos mostraban signos de deterioro. Los más nuevos tampoco parecían tan pintorescos. Los puentes de cuerda estaban deshilachados y mal mantenidos. Las velas escarlatas podrían haber parecido magníficas una vez, pero ahora su tela se había desteñido, su superficie estaba cubierta de parches y signos de reparaciones improvisadas. Lo más llamativo de todo, las calles de la ciudad estaban demasiado desiertas. Por lo que Sunny pudo ver, la mitad de los edificios no tenían habitantes, estaban abandonados y vacíos. Eso se sentía profundamente mal. Después de todo, se había criado en NQSC. En una ciudad rodeada de barreras defensivas, el espacio era profundamente precioso, y como no había suficiente para todos, gente como él estaba condenada a las afueras. Incluso allí, el vacío no se toleraba. Además, las únicas personas a la vista eran estos viejos y viejas. ¿Dónde estaban los marineros? ¿Dónde estaban los soldados? ¿Dónde estaban los despiertos? ¿Por qué se le permitía a Cadena Rota acercarse a la ciudad sin que sus guardianes lo recibieran? Sunny encontró la situación muy extraña. Bueno, al menos no nos están atacando. Esa era una preocupación para él y Nepis, por eso se había sumergido en el agua como una serpiente. Miró fijamente al anciano, tratando de entender por qué el lugareño parecía ponerse más y más pálido con cada momento que pasaba. Entonces, negando mentalmente con la cabeza, suspiró y dijo: Está bien, entonces, nosotros también hemos estado anticipando mucho este encuentro con Lady Dusk. Tal vez ellos finalmente recibirían algunas respuestas de la última civil del estuario. Sunny dudó por un momento, y luego preguntó directamente: Las defensas de tu ciudad parecen extremadamente deficientes. ¿Dónde están los guerreros? ¿Por qué nadie ha evitado que nuestra nave entre en tus aguas? El anciano soltó una risita nerviosa. Oh, ¿por qué lo harían? La Lady nos habría alertado si hubiera peligro. Puesto que no lo hizo, entonces no debe haber peligro alguno. Entonces, Hizo una pausa incómoda y agregó: por favor, no se preocupen. Alguien llegará pronto para escoltarlos, estimados invitados. Estoy seguro de ello. Sunny y Nepis miraron al anciano con incredulidad. Así que por eso. Fallen Grace estaba gobernada por un oráculo, y por lo tanto, sus ciudadanos vivían según un conjunto de reglas completamente diferente. ¿Para qué poner vigilantes si cualquier ataque podía ser predicho de antemano? Tal vez era algo así. No estaba seguro de que pudiera comprender realmente cuán drástico sería un cambio en una vida así. Uno se pregunta cómo cayeron las ciudades de las Sibilas, a pesar de todo. Quizás fue precisamente porque esta gente confiaba tanto en las Sibilas, y las Sibilas, sin importar cuán potentes fueran sus poderes proféticos, no podían ser omniscientes. Especialmente cuando había poderes más siniestros en juego. Mientras Sunny reflexionaba sobre estos asuntos, hubo una pequeña conmoción al final del muelle. Aparecieron una docena de figuras, todas vestidas con armadura y portando armas. Su armadura era blanca, con fajas rojas atadas alrededor de la cintura. Las armas, afortunadamente, estaban envainadas. Los ancianos y ancianas se hicieron a un lado para dejar que los soldados se acercaran. Mientras lo hacían, Sunny se sorprendió una vez más. Los guerreros, todos y cada uno de ellos, eran tan viejos como el grupo de personas que los habían recibido en el muelle.
La armadura les quedaba mal a sus figuras arrugadas y parecían luchar bajo el peso de sus armas. Sin embargo, los viejos soldados intentaron mantener expresiones dignas. Todavía había fuego en sus ojos. La líder del escuadrón, una anciana con un casco abierto con una pluma roja, hizo una profunda reverencia y luego saludó con mano temblorosa. Bienvenidos, hijos de Weaver. Es un honor para mí presenciar el día de su llegada. Yo los llevaré ante la Lady. Por favor. La anciana hizo un gesto, pidiéndoles que la siguieran.